Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. La deforestación es un problema que ha afectado gravemente en los últimos años a la selva de la península de Yucatán, concretamente en la zona de Jopelchen, en el estado de Campeche. La destrucción del bosque tropical para la siembra masiva de cultivos como la soya no solamente ha erosionado el suelo, causando un severo impacto al medio ambiente, sino que ha demostrado que la salud de los pobladores también ha resultado afectada por el uso de productos tóxicos utilizados en la agricultura industrializada. El daño más directo y evidente es un desequilibrio ecológico que sufren las especies de abejas que existen en la zona. La función de polinización se está viendo afectada y termina golpeando el modo de subsistencia de los apicultores mayas. Hoy nos acompaña Mario Carbonell, autor de este reportaje. Quería comenzar preguntándole en qué estado se encuentra en la actualidad la selva maya. Hola, pues lamentablemente el deterioro es muy grave. Basta con tomar un vehículo, dirigirse de la capital, de la ciudad de Campeche, hacia Jopelchen, y por donde quiera que uno voltee es posible ver grandes extensiones de selva talada para la siembra precisamente de productos, como lo mencionabas, de la soya. Pero aquí lo más grave, lo más complicado es que estos suelos ya están contaminados por el uso de agroquímicos que, si bien quizá ya no se estén usando, como el glifosato, hay otros que se han venido utilizando y que dejan una huella, que permanecen en estos suelos y que incluso pueden penetrar capas más abajo del suelo, contaminando los mantos freáticos, los cuerpos de agua, con lo cual pues es una situación verdaderamente grave, más allá de todo el daño que provoca a las comunidades que se dedican a la apicultura, que viven realmente de la selva y que hoy en día lo que ven a su alrededor es destrucción. Sí, Mario, ¿y qué esfuerzos ha hecho el gobierno para frenar este problema? Bien, pues desde el año pasado hubo unas mesas de diálogo permanente con las comunidades menonitas y el gobierno federal. Pues son estos grupos que se han asentado en la península desde hace ya casi 40 años los que más cultivan esta soya genéticamente modificada, y para ello pues talan. El acuerdo es precisamente para que frenen cualquier actividad que ponga en riesgo no solo la selva, sino la salud de la población. Y en teoría ya no se deberá usar el glifosato a partir de próximamente, pero esto, de acuerdo con los propios comuneros, pues no ha surtido efecto. Ellos continúan viendo a su alrededor que hay fumigación, que continúa la tala. Estos esfuerzos del gobierno parece que pues no han sido suficientes, por lo menos hasta esta fecha. Gracias, Mario, por acompañarnos. Aquí la historia. La selva maya de Campeche es uno de los principales pulmones del planeta y el más amenazado en México. El gobierno federal lo reconoce. En esta región se pierden 22.805 hectáreas anuales de selva. Gustavo Juchín es apicultor del municipio de Jopelchen. Relata cómo esta gran selva se ha ido perdiendo por la expansión de la actividad agrícola industrial. Todo este plantío de soya que se ve aquí y por acá, todo esto era selva. Fue devastado y se plantó la soya y se sigue cultivando hasta quién sabe cuándo. Es una lástima porque aquí habían varios apiarios. Todos esos apiarios que estaban acá fueron desplazados. Según el Global Forest Watch, el municipio de Jopelchen perdió en la última década 221.000 hectáreas de cobertura arbórea. Gustavo recuerda el uso que los mayas le daban a la selva antes de que comenzara a ser destruida. Sí, pues mira que en el bosque la gente de campo ahí sacaba leña, sacaba madera para sus casas y pues como la mayoría de nosotros somos apicultores,
pues nos servía de mucho para que las abejas pecoreen y de ahí sacáramos cosecha de miel. Pero ahora con la soya que está sembrado, en vez de sacar miel, se están perdiendo colonias. Y entonces ese patrimonio que hemos venido heredando desde ya tiene siglos, se va desapareciendo poco a poco. La deforestación genera un daño de múltiples dimensiones, como lo explica Lucero Sánchez, bióloga del Colegio de la Frontera Sur, quien se dedica a estudiar el impacto que ha tenido este fenómeno en los suelos de la región. Esta pérdida de cobertura forestal que se ocasiona por la extensión agrícola trae consigo un efecto negativo tanto a los pobladores de las comunidades cercanas como también al medio ambiente, a la calidad del suelo, de la diversidad, a la calidad del aire. Un suelo contaminado con agrotóxicos conlleva una cadena de riesgos y son tan dañinos que, aunque se dejen de usar, sus huellas no desaparecen. Nosotros en el Colegio de la Frontera Sur analizamos los residuos que se encuentran en el suelo. En el último estudio encontramos 24 diferentes compuestos, muchos de ellos ya no se aplican actualmente, pero también tienen un efecto en la salud humana y en el suelo. Por ejemplo, estos contaminantes se pueden bioacumular en las plantas que posteriormente van al consumo humano. La agricultura industrializada incorporó semillas genéticamente modificadas para poder esparcir en grandes cantidades el glifosato, un agroquímico al que la soya transgénica es resistente. La consecuencia ha sido que ese compuesto tóxico invada los cuerpos de agua y los cuerpos de los habitantes. El químico Jaime Rendón se ha dedicado por años a estudiar la presencia de insecticidas en el ambiente y el consecuente daño a la salud de la población de Campeche. Los resultados son contundentes. Aquí en este laboratorio se procesaron las muestras y se tienen la evidencia de que hay glifosato en agua, en agua subterránea, en agua purificada y en orina de la gente de las localidades de Jopelchen. Si bien el gobierno emitió un decreto para prohibir el glifosato a partir de 2024, el especialista Rendón advierte que este agroquímico es solo la punta del iceberg. Que en el 2024 ya no se utiliza el glifosato en México, es un logro muy grande, pero entonces va. El caso de los neonicotinoides, ahorita prácticamente no está en la mira de los neonicotinoides, pero los neonicotinoides le están dando en toda la chapa a los polinizadores. Estoy hablando de las abejas. Rendón habla de un problema que padecen de manera muy palpable los apicultores de Jopelchen. Los daños en su salud pudieran por ahora no ser visibles, pero la muerte de sus abejas, que son su modo de subsistencia, es tangible para ellos. Gustavo recuerda la vez que lo padeció. Se murieron porque el cultivo de la sandía fue fumigada con insecticidas altamente dañinos para las abejas. De tal manera que estas abejas se murieron fulminantemente. No regresaron en las colonias, se murieron ahí en el campo donde estaba fumigado. ¿Sí? Todos se murieron. El biólogo Eric Vides se dedica a estudiar el daño a las abejas, toma muestras aquí en Jopelchen y en su laboratorio en Chiapas hace análisis del impacto que tiene la siembra masiva en las distintas especies. Y eso representa un problema porque las abejas pues no solamente son números de especies, sino son su función, que es la polinización. Entonces, al perder riqueza y abundancia de abejas, también se pierde mucho su función en el ecosistema y en los agroecosistemas. Ante la gravedad de la problemática que padecen las comunidades desde hace años, comenzaron a actuar para frenar los daños. Everardo Chablé es integrante y vocero de la organización Muchcambal y del colectivo de comunidades mayas de los Chenes. Evoca el momento en que comenzaron su estrategia de defensa. Nosotros, al ver afectado como nuestra forma de trabajo, nuestra forma de cultura, empezamos a organizarnos como colectivo. En su momento pues se le llamó el MA-OGM, que MA en maya es no, y OGM es el organismo genéticamente modificado, ¿no? En esa lucha comunitaria ha sido fundamental la labor de Lady Pech, una apicultora maya de la localidad de Ixec, que saltó a la fama al liderar una batalla contra el gigante agroindustrial Monsanto.
su lucha legal llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ganó un amparo en 2015 para que la transnacional no pudiera sembrar más soya transgénica. La defensa de su ecosistema le valió a Lady Pech el premio Goldman a finales de 2020. El tesón y ahínco que esta mujer le imprime a su lucha comunitaria se debe a la entrega total a sus abejas. Entonces yo tengo más de 20 años trabajando por el rescate y conservación de estas abejitas. Pues una abejita para nosotros en la cultura maya es una abejita que, bueno, es importante y muy valiosa porque pues tiene forma parte de nuestra identidad cultural. Han pasado ya 7 años desde aquel triunfo judicial, pero la situación no ha cambiado. La deforestación de la selva, la siembra de transgénicos y el uso excesivo de agroquímicos sigue hoy en día afectando a las comunidades. Bueno, sí es muy bonito, nos dan una resolución judicial, pero pues no hay nada, se sigue haciendo todo es ilegal. Entonces, pues para eso nosotros no nos ayuda, nos sirve. Y sentimos de que no solamente es lo que no se da ese seguimiento, no hay estas sanciones, sino también está acompañado por la violación sistemática de los derechos. Es por ello que de la batalla legal han pasado a la lucha comunitaria. En la sede del colectivo, Everardo Chablé describe cómo ha sido este proceso organizativo de la mano de la asociación Muchcambal, que pone mucho énfasis en sensibilizar a los jóvenes en distintas áreas. Una de ellas es el taller de comunicación como el que se imparte este día. Habían áreas de ganadería, áreas de agroecología, juventudes, comunicación y organización. Entonces, Muchcambal lo que hace es abrazar este proceso del colectivo. Abraza el proceso del colectivo y se empieza a trabajar con las comunidades. La intención es que conozcan que hay una alternativa distinta, por ejemplo, de trabajar la tierra sin dañar el ambiente. En el área de agroecología, pues se dedica más como a la parte de rescate de las semillas criollas, elaboración de microorganismos. Justo como en esta parte decir, pues hay una alternativa, ¿no?, de trabajo. Es decir, pues no, si no vas a fumigar, pero puedes utilizar algo orgánico que pueda ayudar como a sustentar esta parte. Sin embargo, no solo Monsanto siembra soya transgénica. De hecho, la mayoría de las hectáreas de selva taladas son sembradas por comunidades menonitas que se han asentado en Campeche desde hace 4 décadas. Hoy, los menonitas son vistos con recelo por los mayas, pues les atribuyen el daño a su ecosistema. En agosto de 2021, el gobierno federal alcanzó un acuerdo histórico con 9 comunidades menonitas para frenar todas las actividades que impliquen la deforestación de zonas de la selva maya. Según los comuneros, después de un año, los acuerdos se han quedado en discurso y los problemas continúan. Esos acuerdos yo creo que nada más es mediáticos, nada más como para decir, mira, ya se comprometieron, pero no hay un seguimiento. No hay este monitoreo que se requiere, porque no solamente es decirlo, sino también cómo se va a implementar, cómo se va a operar, cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, eso no existe. En esta batalla, los comuneros mayas han agotado las instancias legales y son conscientes de que solos no van a lograr hacer valer sus derechos. Sabemos que la lucha ya no es lucha solo contra el Monsanto, es una lucha contra un sistema, contra un modelo, que eso es más allá, porque Monsanto entró porque hay un permiso, le dieron la entrada por un gobierno. Entonces nos estamos enfrentando a una lucha contra un sistema opresor, despoja, quiebra, rompe, corrompe. Los mayas organizados de Jopelchen rechazan el modelo que se les ha vendido como desarrollo y se mantienen comprometidos a seguir la lucha contra lo que consideran una imposición que ha traído la destrucción de su territorio. Hasta aquí la edición de Reporteros. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.